Hemos estado informando en estos últimos días acerca de la aprobación del proyecto de presupuesto general de la República para el año 2022. Pero, a ver, para que la gente obviamente nos entienda, hay muchas preguntas en el tapete, ¿no? ¿Cuál es la importancia de un presupuesto público? ¿Y qué sectores, sobre todo, deberían ser los más beneficiados? Estas dudas nos las resuelve en estos momentos Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy buenos días. Hola, Carlos. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Oye, sí, es verdad. El martes y miércoles el Congreso debatió el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el 2022, el cual, según mandato legal, se debe aprobar hasta el 30 de noviembre. Pero, ¿qué es el presupuesto y por qué es importante? Bueno, imaginen todas las familias, su presupuesto familiar. Algo parecido es el presupuesto público, solo que es para el Estado. Entonces, el presupuesto público es fundamental y es el principal instrumento de gestión del Estado porque agrupa ya todos los recursos disponibles para gastar en bienes y servicios durante todo un año que tiene el Estado. Y si uno sabe cuáles son los sectores más importantes en el presupuesto público, uno puede entender cuáles son los sectores a los que el Estado le está poniendo más énfasis, ¿no es cierto? ¿Y por qué es que tiene que ir por el Congreso? El presupuesto tiene todo un proceso, ¿no es cierto?, para ser aprobado. De hecho, desde febrero de este año, el Poder Ejecutivo se encuentra en la etapa de formulación del presupuesto. Le pregunta a todas las entidades su presupuesto, ¿no es cierto? Claro. Una vez concluido este proceso, el 30 de agosto lo envía, ¿no es cierto?, al Congreso este proyecto de ley de presupuesto. Primero se discute en la Comisión de Presupuesto del Congreso, que va del 1 de septiembre hasta el 19 de noviembre han discutido, y ahora estamos ya en la etapa final, que es en el Pleno del Congreso. Pero quiero conversar con ustedes sobre cómo se distribuye el presupuesto de 2022. Lo primero, el monto del presupuesto asciende a 197.000 millones de soles, que es un aumento de casi 8% con respecto al año anterior, que era 183.000 millones. ¿Cuáles son los sectores que más se incrementaron entre el 2021 y 2022? Pues orden público y seguridad, educación y salud. Ahora bien, oye, no sé si ustedes se han percatado que siempre existe una confusión entre el PBI y el presupuesto público. Alguna vez seguramente han escuchado esto de que el sector educación debe representar al menos el 6% del PBI, exacto, que hoy gastamos muy poco. Entonces, ¿qué les parece si primero entendemos las diferencias entre PBI y presupuesto? El Producto Bruto Interno, o PBI, es el valor monetario de los bienes y servicios de una economía, es decir, lo que toda la economía peruana produce, ¿ya? En cambio, el presupuesto engloba los recursos económicos disponibles del Estado para un año, ¿sí? El presupuesto es entonces una proporción del PBI. Para que se hagan una idea, el 2020 el presupuesto público era alrededor del 26% del PBI peruano. Entonces, ¿qué pasa? En la economía peruana nosotros invertimos 4% aproximadamente del PBI en educación. Otros países, como Colombia, invierten 4,5%. Uno podría decir, ¿esos colombianos le están dando más importancia a la educación que los peruanos? Pero lo que la gente no sabe es que en realidad educación ya es el sector más importante en el presupuesto público del Perú. Representa 18% de nuestro presupuesto. De hecho, representa una proporción más alta del presupuesto del Perú que el de Colombia. Entonces, uno se pregunta, entonces sí le asignamos un porcentaje importante, pero ¿por qué entonces los recursos no son tantos? ¿Por qué ellos invierten un porcentaje mayor del PBI? La verdadera razón detrás de eso es que nuestro presupuesto es pequeño porque recaudamos poco. El Perú recauda poco y por eso tiene un presupuesto más pequeño que el de los colombianos. Si nosotros queremos gastar más, es necesario incrementar nuestro presupuesto y para hacerlo tenemos tres opciones básicamente: aumentar la recaudación, aumentar la deuda pública o reducir el gasto en otro sector. Y en ese sentido, Osvaldo, efectivamente hay que recaudar más y considera que esta solicitud de facultades para legislar justamente en materia, entre otros, tributaria, puede generar esos recursos al Estado con el fin de incrementar el presupuesto de acá, por ejemplo, con miras al próximo año?
Mira, yo creo que hay algunas partes que son muy interesantes, ¿no? Como sobre todo la parte en donde se quiere organizar los regímenes tributarios para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? El problema que tiene el Perú es que te colocan unos regímenes que hasta te obligan a tener ganancias hasta cierto punto. Si no, ya estás en otro régimen tributario. Entonces a nadie le conviene crecer. Y tenemos un problema en Perú que se llama enanismo empresarial. Todos queremos tener una empresa pequeña. No queremos que nuestra empresa crezca porque no queremos pagar más impuestos. Entonces, por ejemplo, todo eso me parece que es muy positivo. Pero hay otras partes que podrían mejorar, ¿no? Como todo, como todo. Ahora, yo te cuento una cosita más. Hay un tema fundamental. Una cosa es la asignación presupuestaria, pero ¿qué tanto invertimos del presupuesto? ¿Cómo va? En lo que va hasta ahora, hasta el 24 de noviembre, la ejecución del presupuesto, por ejemplo, para proyectos de inversión, llega solo al 55%. Entonces, ahí hay un tema importante, Carlos, ¿no es cierto? No solo es un tema de ver cómo aumentar el presupuesto, que de hecho es importante, ¿no? Nosotros somos uno de los países que menos recauda en Latinoamérica, con solo 16% del PBI. Pero entonces, como te decía, no es solo es buscar incrementar el presupuesto, también es importante encontrar la manera de gastar e invertirlo mejor. ¿Para qué tener recursos si no los vamos a poder gastar e invertir? Bien, muchas gracias a Osvaldo Molina por esta explicación. Hemos aprendido un poco más sobre el presupuesto público. El economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Volvemos con más en la rotativa del aire.